transferencia, organización, descripción y transferencia que se realiza en el Colegio de Licenciados de Administración de Piura, dentro del programa de permanente de perfeccionamiento profesional. Estamos en el curso de gestión documental. En este caso ya estamos en este módulo que va a durar 4 semanas, son 8 sesiones. El módulo en sí, tal como estamos visualizando, es el de administración y gestión de archivos, procesos y procedimientos, organización, descripción y transferencia documental. Buenas noches, señores. Entonces, va a ser interesante este módulo. Es dinámico. Solicito que me pregunten muchas cosas porque vamos a tratar 3 temas muy interesantes, muy prácticos. Van a haber bastante interacción, va a haber bastantes casos verídicos, reales, de la gestión en sí. La gestión documental, para llegar a poder establecer una gestión documental adecuada, pues primero tenemos que identificar los documentos, identificar las series documentales. Y para llegar a la serie documental, pues es vital una organización, que los documentos están organizados, escritos y transferidos. Entonces, no existe de gestión documental si es que estos 3 procesos archivísticos no se realizan. La gestión documental empieza desde la oficina que está creando, elaborando o formulando el documento. Algunos hasta dicen desde trámite documentario, perfecto, pero ya desde ese momento ya sabemos cuál es la serie documental a la que estamos formando parte estos expedientes, estos documentos que llegan. A veces ponen el tipo, solicitud, oficio, memo, carta, pero eso no es una serie. La gestión documental empieza con la serie documental. Queremos llegar al expediente electrónico, queremos llegar al documento electrónico. No llegamos al documento electrónico ni al expediente electrónico si no identificamos la serie documental. Señores, un gusto de mi parte. Yo soy Shirley Sanabria, soy la docente del curso. Están bienvenidos en el curso del día de hoy sobre el tema de organización, descripción y transferencia documental. Señores, antes de empezar, sí me gustaría eh, mientras esperamos unos 2 minutitos más a todos, quisiera solamente que me dieran eh, a grandes rasgos sus nombres, se presentaran y a qué entidad pertenece cada uno de ustedes, por favor. Para más o menos saber si estamos con entidades privadas, entidades del Estado, si somos de todos, de diferentes lugares de Perú, de Lima, o solamente somos de Piura. Solamente les agradecería ese intercambio, por favor, un par de minutos, mientras que los demás se van incorporando. Muchas gracias. Los invito a que nos compartan sus nombres y sus lugares de trabajo. Les agradecería. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Freddy Herrera Espinosa. Yo trabajo en Petro Perú, en Refinería Talara. Nosotros ahí tenemos un archivo central de acuerdo a la normatividad que regula, digamos, a Petro Perú. No sé si quiere Buenas noches. cualquier información adicional gustoso. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Alguien más? Muchas gracias, señora Herrera. Buenas noches, mi nombre es licenciado Crisber Moisés Valdivieso Sarabia, vivo en Pucallpa, trabajo en Pucallpa, estoy trabajando ahorita para un proyecto del Ministerio de Agricultura, estoy encargado de la parte administrativa, tengo bastante expectativa con el curso y bueno, estoy a total disposición. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. ¿Alguien más, por favor? Mientras damos unos minutitos a los que van ingresando. Buenas noches, le habla la licenciada Teresa Peña de Lima. Actualmente me encuentro laborando en la Dirección Regional de Educación del Callao en la mesa de partes. Exacto. Muchas gracias. Felicitaciones, señora. Justo el tema de gestión documental está interesante para usted en este caso. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Le agradecería. Buenas noches, mi nombre es Melina Duarte Saloma, trabajo en el Ministerio Público Distrito Fiscal de Tacna, en el área de recursos humanos. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Saludos hasta Tacna. Gracias. Por favor, ¿alguien más desea indicarnos sus nombres y su lugar de trabajo? Muy buenas Hola, ¿qué noches. tal? Sí, nos Buenas escuchan. noches.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Socorro Miñán Abad, de Piura. Trabajo en la Superintendencia de Migraciones en el área de fiscalización. Mm, Buenas noches. Migraciones, el año pasado estuve supervisando Migraciones Lima. Buenas noches. ¿Alguien Ok. más? Buenas noches. ¿Alguien más desea conversarnos, comentarnos, por favor? Hola, mi nombre es Araceli Anixa Vilches Navarro. Actualmente estoy laborando en el Banco de Crédito del Perú, pero Ujú. estoy en la expectativa de postular al Estado. Por eso Eh, quise ingresar a sí, este curso. excelente. Dime, ¿estás en Piura, en Lima, en otro lugar Mm, de Perú? Paita, Piura. Ah, perfecto. Gracias. Buenas noches. Saludos hasta Paita. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, mi nombre es Rocío Saavedra. Actualmente trabajo en la Municipalidad de San Martín de Lima. Buenas noches, señora Saavedra. San Martín, sí, ese tiempo teníamos varios casos de San Martín. Tenemos un caso de éxito de la Municipalidad de San Martín, hace muchos años estuvo muy mal y hubo una gestión que dio mucha voluntad. Siempre he dicho que más es voluntad que presupuesto, porque no son millones lo que se necesita, son presupuesto y en tiempos moderados. Tampoco no es que en un solo día nos den todo. Y los chicos lo levantaron y eso es un buen ejemplo, es uno de los mejores ejemplos que siempre tomamos el de Caso San Martín de hace años. Espero que se mantenga. Muchas gracias. ¿Alguien más nos desea compartir su experiencia? Buenas noches. Creo que son todos. Si son todos, entonces ya estaríamos listos para empezar la clase. Si alguien más viniera, por favor, encantados de escucharlos y encantados de conversar con todos ustedes. Señores, entonces, damos un pequeño repaso. Empecé diciéndoles que un poco el tema de la gestión documental está bastante ligada con los procesos y procedimientos archivísticos. Hoy en día se habla del modelo de gestión documental, se hablan de los procesos, los pasos del modelo de gestión documental, pero ya para llegar a eso debemos ya de tener la documentación organizada conforme las normas archivísticas. Debemos de saber ya la serie documental. Y para llegar a eso detalle, a ese pequeño detalle, hay procesos archivísticos que se deben de cumplir. Los estamos visualizando en este momento. Entonces, la clase de este módulo de este mes de octubre va a ver el tema de organización, descripción y transferencia. En organización vamos a ver lo que es el ciclo vital de los documentos, los principios archivísticos, en sí la organización como tal, clasificación, identificación, organización, signatura. Y en descripción, una parte muy importante, el tema de la foliación. Toda una clase que por favor ahí no falten, esa es la clase vital. Y en el tema de transferencia, cómo transferimos de un archivo de gestión al central y el pretransferencia, la parte antes, que es la parte más álgida, ¿no? Porque ahí la norma no explica mucho. Y a veces hasta los mismos libros archivísticos nos hablan del durante, pero no del antes. Muy pocos autores hablan del antes. Y esa es la parte más interesante, más importante, yo diría. Que el proceso en sí, si ya lo hiciste bien desde el antes, eso ya simplemente es formalidad como tal. Entonces, todo eso lo vamos a ver al día en estos semanas. Les agradezco que nos acompañen hasta el final de este curso para que tengan mucho más expectativas, mucho más enriquecedor su conocimiento de ustedes y así intercambiemos y nos retroalimentemos de ambas partes, ¿no? Ustedes con las preguntas y nosotros con los conocimientos que les brindamos a ustedes. Muchas gracias. Entonces, estamos viendo que también existen procesos archivísticos como el de valoración y selección y el de conservación. ¿Por qué hablamos de selección? Soy una de las pocas profesoras, por no decir creo que soy la única en estos momentos, que está dando el tema de selección. Desde el año 86 hasta el 2018 hablábamos de selección. Se dejó de hablar, pero hasta el día de hoy, muchos de los que están hasta en la Universidad Sede Sapiens de Archivística, en la Escuela Nacional de Archiveros, también se siguen preguntando, ¿y qué pasó con la selección? Sí, es una parte muy importante y está dentro de la valoración. Y algunos dicen que está dentro de la eliminación, pero se debe de ver. Y lo vamos a tocar en los próximos meses, en los próximos siguientes meses, si no me equivoco, ya estamos viendo el tema de selección y valoración. La diferencia no son iguales, son parecidos, pero en el acto son distintos. Y conservación, que es transversal.
Y casi va a coincidir con el tema del verano, casi diciembre, que es la parte netamente, digamos, de los planes de contención para siniestro y desastres vamos a ver. Y entonces siempre se ve que muy distinto a los procesos son los procedimientos archivísticos, que es el de transferencia y eliminación. ¿Hay diferencia entre proceso y procedimiento? ¿Ustedes qué dirán? Pues la normatividad peruana sí lo indica que sí hay. Proceso archivístico es aquel como gestión en sí, y el procedimiento es la actividad. Entonces vamos a ver en este caso, ¿qué nos dice? Proceso es aquel que son generados por la voluntad del logro de una finalidad. O sea, ya hay una meta. Y el procedimiento es en sí, son los pasos a seguir para una tarea. Yo le estaba diciendo hace un momento una actividad, ¿no? Ya existe, el proceso es valoración y la actividad o la meta es eliminación. El proceso es la organización y la actividad o la meta es la gestión documental. ¿Ven? Entonces, la actividad es la descripción. ¿Cuál es la meta? Identificar los documentos, brindar un mejor servicio, porque si yo hago un buen inventario, pues también lo traslado a la computadora y la computadora inmediatamente me da un mejor servicio automático, rápido, eficaz, eficiente, para un mejor logro de reducción de tiempos con mis usuarios. Tiempos de hacer clic nada más y ya veo el documento. Entonces, para que tan solamente hagamos un clic y podamos ver un documento en la computadora, muchos dirán, solamente se escaneó. Bueno, no fue tan solamente se escaneó. Hubo todo un tratamiento antes para llegar a ese tan simple clic que veo yo un documento. Hay temas, hay actividades, hay tareas, hay acciones anteriores a eso. Entonces, muchos dirán, solamente se hacen archivos, procesos, procedimientos archivísticos. Tan simple es el tema archivístico, y ¿por qué si es tan simple, por qué no mejoran? Porque para mejorar el archivo, para volverlo o posicionarlo, empoderarlo como oficina, como tal, porque muchos archivos hoy en día son almacenes. Lamentablemente, yo soy supervisora nacional de archivos. Lamentablemente muchos son almacenes, son depósitos, pero no son oficinas. La normatividad lo respalda, por supuesto, la normatividad respalda, pero también los archiveros no solamente deben de hacer las acciones que vimos hace un momento, procesos y procedimientos, sino también deben elaborar documentos de gestión. Si nos acompañas en los próximos meses, pues van a ser ustedes también partícipes de cómo se elaboran los documentos de gestión. Cuadro de clasificación, va a haber la clase de cuadro de clasificación, va a haber la clase de programa de control de documentos, de programa descriptivo, plan anual de archivos, directivas sobre lo que es manuales de procedimientos archivísticos, auditoría archivística, asesorías, etcétera, etcétera. Sí vamos a tocar. Si nos acompañan en los próximos meses, vamos a tocar todos estos temas. Pero no solamente es que durante este curso lo toquemos, sino que de todas maneras, sí o sí están en el mundo archivístico. Muchos se llegan y se sienten tristes porque solamente llegan y empiezan a trabajar mecánicamente, organizar, foliar, describir, hacer mis inventarios, sacar fotocopia, brindar atención. Eso es no, eso no es el tema. Eso es algo intrínseco. Lo que hemos visto hace un momento, procesos y procedimientos son ya a estas alturas, ya son actividades intrínsecas. Después ya tenemos que gerenciar archivos, administrar archivos. Y para administrar un archivo, pues yo tengo que hacer documentos de gestión archivística, instrumentos de gestión archivísticas, sustentar el presupuesto de mi entidad, el presupuesto de mi archivo, sustentar mis actividades, hacer mis planes de trabajo, hacer mi cronograma de tareas y acciones. Entonces, no solamente es algo mecánico, no es algo solamente de organizar cajitas, como siempre se dice. Hay mucho trabajo administrativo después de o durante de. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar como la meta. Esta es la meta. Entonces, señores, sin más preámbulos, empecemos con lo que es organización de documentos, ya en la primera clase de este módulo de organización de documentos. Pero para llegar a la organización de documentos hay un tema importante, que es los principios archivísticos y el ciclo vital de los documentos.
No podemos identificar los documentos si es que no identificamos bien el ciclo vital y los principios archivísticos. Imágenes reales, yo las he tomado, imágenes de un antes y un después. Esto es una puerta. Esta imagen es una puerta y lo que entró solamente fue mi cámara. Yo no podía entrar. Si yo abría más la puerta, por eso la imagen se ve claramente que es así la imagen, pues se caía todo. Es una imagen de un archivo. Los otros son imágenes también de archivos de instituciones del sector público. No son Lima, ninguna de las 4 imágenes es de Lima. Son de diferentes partes del Perú. Con los años sí se logró cambiar esas imágenes, por supuesto que sí. Pero fue en un inicio así como lo vieron. Entonces, ¿hay una dinámica de trabajo? ¿Hay un plan de trabajo? ¿Hay un cronograma de trabajo? Sí. ¿Nosotros podemos modificar esta realidad? Por supuesto que se modifica, por supuesto que se logra, pero que no se asocien el trabajar con documentos sucios porque somos personal de mantenimiento, por favor, no somos personal de mantenimiento. Así que, ¿qué hacemos cuando vemos estas imágenes? ¿Me pongo a llorar? No, hago un plan. En ese plan, ¿qué les voy a decir? Bueno, en este plan yo voy a organizar, primero voy a organizar. Recuerden esa imagen, recuerden esta imagen, voy a retroceder. Recuerden mucho, mucho esta imagen. Para organizar un archivo, primero yo tengo que, a ver, un ratito se me van las imágenes. Acá. Para organizar un archivo, yo tengo que aplicar los procesos archivísticos. Entonces, ¿qué es lo que les voy a decir a mis autoridades? Ok, a esa imagen que vieron hace un momento, voy a organizar los documentos en un debido tiempo. Necesito ciertos equipos, ciertos insumos. Luego voy a describir los documentos que he organizado. Y si hay necesidad de descongestionar estos archivos, estos ambientes, pues entonces empezaremos con la valoración de documentos y su posterior selección para un procedimiento, ven cómo cambia la palabra, ya no es un proceso, procedimiento de eliminación de documentos, con la finalidad de conservar los documentos más importantes y que estos se puedan brindarse un servicio adecuado. Porque a veces cuando vemos esas imágenes así catastróficas de un archivo de cerros de documentos, vieron una imagen de un cerro de documentos hace un momento, pues ahí no existe la ley de transparencia, se oculta la información, se niega la información. Ténganlo por seguro. Ténganlo por seguro, porque ni siquiera el personal de mantenimiento ingresa. Entonces, ustedes cuando hacen su plan de trabajo, vamos a hacer la clase de plan de trabajo más adelante, cuando hagamos su plan de trabajo, pues entonces empezamos a sustentar tiempos. Si me acompañan hasta el final de la clase de este mes, también vamos a hablar sobre los que es tiempos, y mucho ojo en ese momento cuando empiece a hablar de los tiempos. Vamos a hablar de tiempos. ¿Cuánto me puedo demorar yo en organizar un documento? Porque voy a organizar, voy a hacer descripción, voy a valorar y hacer una selección para finalmente conservar. O sea, cuando me hablas de organizar, necesito mandiles, necesito personal. Cuando me hablas de descripción, necesito papeles, inventarios, computadoras para hacerlo de una vez yo digital. Cuando me hablas de selección y valoración, pues necesito espacio, necesito estanterías, necesito sacos y voy a hacer una selección ya para separar los documentos que ya son de valor temporal con permanente. Si voy a hacer una conservación adecuada, necesito cajas de archivo. Y si me hablamos de servicio, pues necesito ya un escáner para empezar a escanear la documentación y brindarle ipso facto, haciendo clic al usuario, a las oficinas, a la Secretaría General, al gerente general, al de abastecimiento, logística con personal, etcétera, etcétera. Entonces es todo un plan. Aquella persona que piensa que el archivo es para dormirse, ay, me han mandado a la oficina de los castigados, es porque no se ha sabido, no sabe administrar adecuadamente el archivo central. Entonces, obviamente, estos procedimientos archísticos también están involucrados. No los dejemos de lado, sí están involucrados.
Esto es un cerro. Era de mi tamaño. Estos dos folders del final eran de mi tamaño. Yo me tuve que parar un poquitito más para tomarlos hacia abajo. Era un cerro de fácil 1,50 m, 60. Entonces, acá vemos claramente en las estanterías y era un cerro. Acá tenemos que hacer una medición o documental. Va a haber la clase de medición de documentos. Y más o menos, ¿cuánto tiempo me puedo demorar? ¿Un mes? ¿Una semana? ¿15 días? ¿2, 3 meses? ¿Cuánto? ¿Cuántas personas estarían involucradas? ¿2, 3, 5, 10? Tengan en cuenta también que nos van a dar un espacio así pequeño como este. Yo no puedo poner 10 personas, ¿o sí? Si ustedes consideran que puedo poner 10 personas, ustedes son los que deciden. Pero tienes que también, si vas a pedir 10 personas, tienes que saber qué tarea les vas a dar a cada uno. Y por ende, primero ustedes deben de saber cuánto se demoran ustedes en organizar los documentos. Porque te van a decir, uy, no, esto yo lo organizo, yo hago 1 metro lineal en un mes. Sucede, señores, sucede, a mí me lo han dicho. ¿En un mes? ¿Yo qué? ¿Cómo? ¿Cuántos haces al mes? 4, 3, ¿yo qué? 4 metros lineales. ¿Y cuánto describes? ¿Y cuánto transfieres? ¿Y cuánto seleccionas? ¿Una hoja al día? ¿Un folder al día? Hay cantidades. Ustedes deben de saber primerito cuánto te demoras en organizar un folder, una serie, un expediente y así sucesivamente. Entonces, eso es importante para todos ustedes saber perfectamente los tiempos. Ya empecemos a gerenciar, empecemos a administrar. Si yo quiero ser jefe de archivo, gerente de archivo, porque existe el nivel de gerente de archivo, por si acaso, gerente de archivo, pues tengo que saber yo primerito los tiempos. Cuánto me demora en foliar, cuánto me demora en hacer la inscripción, en organizar, etcétera, etcétera. Los tiempos es vital. Los procedimientos archivísticos, tal como lo vemos acá en este momento, ya lo estamos incluyendo hasta transferencia y eliminación, son los que estamos visualizando. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señores? Si no, vamos avanzando. Y también ya Perú también habla desde el año 86 al tema de administración de archivos porque es la prioridad principal. Decíamos hace un momento que para empezar a organizar los documentos yo me debo de identificar con el ciclo vital de los documentos. En el ciclo vital de los documentos hay la primera y segunda tercera etapa. Cada etapa o edad tiene un valor determinado, esta edad y los valores determinados dan lugar a diferentes niveles de archivo. Ciclo vital de los documentos entendamos desde que nace el documento, desde trámites documentarios, desde la secretaria que está en la oficina, está tipeando y elaborando un oficio, un informe, un técnico, un especialista su informe, etcétera, etcétera, desde que formulas el documento y desde que vas elaborando todo el expediente, también estás en la primera en el ciclo vital de los documentos. Entonces, ¿qué sería un ciclo vital de los documentos? Estamos viendo que tiene 3 etapas, primera, segunda y tercera etapa. Primera etapa es la de tramitación, tal como le estábamos comentando, en que tramitas el documento, ya lo elaboraste, ahora empezamos a la parte administrativa a tramitarlo. Este documento, ¿dónde se va a encontrar? En esta primera etapa. Se encuentra en el archivo de gestión. Y siempre va a estar de una manera más accesible al servicio rápido, ¿no? Que todavía está siempre de alguna otra manera el usuario, el funcionario, todavía lo consulta. Hay consulta, está en el archivo de gestión y está en trámite. En el caso de la segunda etapa, ya podemos decir que el documento ya empieza a ser guardado, o sea, ya terminó su etapa de trámite. Ya empieza a transferirse o empezar a formar parte de un archivo periférico o de un archivo central. Y si estoy en regiones de una institución grande, tipo Banco de la Nación, tipo Migraciones, tipo RENIEC, tipo SUNAT, puede ser que yo forme parte de un archivo desconcentrado, que es igualito a un central en Lima, es idéntico, no le falta nada. Entonces, sí, podría ser que también esta segunda etapa también esté en el archivo desconcentrado. Entonces, en este caso ya la consulta ya es poca, va bajando. Ya no lo consultan porque ya acabó su trámite administrativo.
La consulta es cada 6 meses, cada 5 meses, una vez al año. Está en esa etapa en que si va a pasar por ser temporal o permanente. Está en ese limbo. ¿Me convierto en temporal o me convierto en permanente? Y va decreciendo sus valores, tanto primario como secundario, ¿no? Entonces vamos viendo en qué etapa, esta es la etapa en la que están en sí o no. Si es permanente o no es permanente, ya no está en el archivo de gestión, ya se terminó el trámite también. Ahora, la tercera etapa en sí, tal como lo estamos visualizando, es ya cuando está el documento en el archivo histórico. En este caso, ya forma parte ya del archivo histórico y ojo, solamente en esta etapa entran los documentos permanentes. Acá solamente entran los documentos permanentes y su consulta, porque ya si son consultados, solamente son para consultas de investigación. Su archivo y su conservación ya es definitiva y por lo tanto ya están en los archivos históricos, ¿no? Ya es el documento de valor permanente. Volvemos a repetir nuevamente ya lo último. Muchos hablan de que es la fase, edad, etapa, primera fase, primera edad. Segunda fase, segunda etapa, segunda edad, tercera fase, segunda edad, segunda etapa. Es igual, son 3. Y siempre es uno ligado al archivo de gestión, otro al central y otro al histórico. La única diferencia que es la etapa prearchivística, archivística como tal. Prearchivística porque todavía asociemos que archivística está bastante ligado al archivo como tal, o sea, ya es el archivo central. Y la prearchivística porque todavía está en que si será el documento original o es una copia. Suele suceder. Entonces, en la primera fase o edad administrativa, gestión o etapa prearchivística, volveremos a asociar lo que es la etapa o el momento de la planificación, de la programación del documento, el momento de la tramitación, de la gestión como tal, gestión del documento. La segunda etapa, la segunda fase es el momento de la vigencia, ya empiezan a hacerse los valores y es la etapa del plazo precaucional, en que se va a definir si es valor temporal o permanente. Si es temporal, pues también en esta etapa es que se hace la famosa valoración, selección y eliminación de documentos. Aquí es donde se hace esta etapa. Y la tercera etapa, que tal estamos visualizando, es en el que momento ya que perfectamente puede ser considerado como patrimonio documental de la nación. Y también ya es aquella etapa en la que su momento es de consulta o servicio, ¿no? A ver. Ahora veamos lo que son los famosos principios de la archivística. En este caso, en la ordenación se tomará en cuenta los principios de procedencia y principios de orden original. Hay más principios, ¿ah? Hay el principio de estructura, el principio de la administrativo, hay más. Pero los principales son el de procedencia y orden original. Son cuestionados, particularmente son cuestionados, y vamos a ver por qué son cuestionados también, pero más que nada cuando hay una mala tramitación y hay una mala organización desde el inicio. Por eso se les repite y se les recomienda a todos los jefes de archivo que no solamente trabajen en el archivo central, sino que salgan y asesoren a los archivos de gestión. Porque si el archivo de gestión organiza mal, o sea, si la secretaria, el asistente de la oficina organiza mal, el principio de procedimiento, de procedencia y orden original, ahí es donde se hace el famoso que son cuestionados, porque si lo ordenas mal va a estar ordenado. Si no identificaste bien de a qué oficina viene, va a estar mal identificado también su procedencia. Y ahí, ¿de quién es culpa? ¿Del asistente de la secretaria? Diríamos que es a medias. Sí puede ser que sean ellos, pero también ¿quién le guió? Se supone que si hay un archivo central y hay todo un equipo de 10, 15 personas en el archivo central, porque en las grandes entidades sí hay equipos grandes, y ninguno se acercó a las secretarias a explicarles cómo se debe organizar, pues la responsabilidad es compartida. Y también cuando yo he ido N veces a las oficinas a conversar con las secretarias y a sus asistentes, me decían, Shirley, a mí nunca vinieron. Yo recién te conozco, así les dicen a los jefes de archivo.
Yo recién te conozco, tú nunca has venido. Yo soy secretaria 15 años, 10 años y no te he visto nunca. ¿Y qué pasó? El archivo central tiene que acercarse. Hay personas que no les gusta salir de su oficina. Lo entiendo, lo sé. En mi trabajo también pasa eso. Hay personas que no les gusta interactuar con otras personas. Sí, sí hay personas así. Pero lamentablemente en el tema archivístico tenemos que interactuar. No hay otra. Entonces, en el caso de los principios de la archivística, es importante que a partir de ello recién se va a proceder la organización sistemática de los grupos documentales en base a determinados criterios. Por supuesto. Hoy en día, en pleno siglo XXI, ya es un poco más fácil el tema de la organización porque tenemos los famosos reglamentos de organización y funciones, los TUPA, los TUSNE, los MOF, porque nos guían. Pero si estoy en época medieval, en época del colonial, no había ROF, no había TUSNE, no había TUPA, ni nada, ni MOF, ni nada, nada de eso. Ahí sí nos tendríamos que guiar los procesos de procedimiento o orden original. O sea, Shirley, me estás diciendo que si yo quiero organizar un archivo de 1700, 1800, sí, lo único que con lo que te vas a guiar es el principio de procedencia y orden original. No hay otra, que no hay otro documento con el que te vas a guiar. Tengamos en cuenta que estos principios salen muchísimo más de Europa que de otro lugar, porque el tema del papel allá es bastante, hay archivos medievales, o sea, ya mucho más que la colonia. Y ellos sí, no, pues lo único con lo que te vas a guiar para organizar grandes archivos históricos son estos dos principios, principio de procedencia y orden original. ¿Qué nos dicen los principios de procedencia y orden original? ¿Alguna pregunta, señores? Mientras tanto, con confianza, por favor, me interrumpen, me dicen, Shirley, aclárame, repítelo con confianza, por favor. Ok, recuerden que cada clase avanza, avanza y yo ya no retrocedo, por favor, repito ese detalle, avanzo, avanzo y ya no retrocedo, así que interrúmpame cuando ustedes mejor consideren. Gracias. Continuamos. Entonces, tenemos dos principios, principio de procedencia y orden original. En principio de procedencia, tal como le estamos de alguna otra manera, guíense mucho del título para una mejor análisis y un mejor recordatorio. Es un principio archivístico los dos. En este caso, el principio de procedencia es que yo debo de respetar la procedencia en los documentos. ¿De dónde procede? No debo de mezclarlos con otros documentos de otras oficinas. Cuando hablo de procedencia, entiéndase, puede ser los documentos de una entidad con otra o los documentos de una oficina con otra. No, si acá yo estoy en mis manos, tengo documentos de la oficina de personal, porque está el sello de personal, perfecto. No los debo de mezclar con los de gerencia general. Y más cuando los asuntos no tienen nada que ver. En uno dice asistencias, todo lo que es asistencia, y en el otro me habla del PEI y del POI. O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, respetemos la procedencia. Primerito, respeta de dónde. Si tengo documentos de una municipalidad, pues no los voy a mezclar con los del hospital. Ni los del hospital con la universidad con la superintendencia con el ministerio. Se respetan. Y revisen bien el asunto. Es vital, 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 vital respetar los asuntos, verificar el asunto. Entonces, tengamos en cuenta que estos principios consisten en mantener agrupados los fondos documentales procedentes de la entidad y no mezclarla con la de otras, como les estaba mencionando, ¿no? Separarla con las de otros. Es un principio fundamental según el cual los archivos de una misma procedencia no deben ser mezclados con aquellos de otra diferente. Simplemente no los mezclo. Pero algunos dirán, pero Shirley, a veces hay asuntos, tú lo has dicho, asuntos que puede hacer que sí se junten documentos de una institución con otra. Por ejemplo, si estoy en una UGEL, de repente mis documentos van a llegar al ministerio y luego a la SUNEDU, porque es el asunto, es el tema del bachillerato, es el tema de la licenciatura, es el tema de actas. Entonces, hay asuntos que sí pueden ser transversales entre otras entidades, por supuesto, pero no se confundan, no todos los asuntos no tienen nada que ver, por eso lean, es importante leer. No les digo que se lean todo el expediente, pero lean un poco más, que a veces uno lee nada más el título, informe, oficio, informe, oficio, informe.
Un poquito más, lea. Asunto, ¿de qué trata el documento? Y un poquito más que el asunto también, porque hay muchas secretarias, asistentes, le ponen el asunto asistencia y al final no es asistencia, es licencia. Y así sucesivamente. Entonces, ese detalle quisiera que por favor les agradecería siempre sean un poco más detallistas, un poco más perfeccionistas. Orden original, otro principio interesante. El de orden original es importante porque acá tenemos que mantener el orden que le dio el personal de la oficina al expediente. Muchas veces se confunden y a veces, y eso también, ahí sí es bastante la responsabilidad del archivo central que capacite a los asistentes, que capacite a las secretarias, porque si no, no las capacita, no las asesora, pues las secretarias, ahí viene el famoso, de arriba abajo o de abajo arriba, ¿no? Ahí también viene. No, que yo lo organizo de abajo arriba, no, yo lo organizo de arriba abajo. Primer desorden, ¿no? Segundo desorden, no, yo lo organicé de esta forma porque a mí me parecía. Entonces, señores, como verán, a veces también sucede ese detalle del orden original. Muchas entidades a veces no asocian que el orden original es importante al momento de crear una serie documental, porque a veces lo ordenan de una forma muy diferente al asunto. A veces asocian a los tipos documentales, la famosa organización por tipos documentales. Y no deben de ser organizadas, no se deben de organizar por tipos documentales, se debe organizar por el asunto, licencias, actas, expedientes técnicos, expedientes legales, eh, a- pagos, balances, pero no me hagan la organización por memos, cartas, oficios, pagarés, facturas. Puede ser que sí y puede ser que no. Ya hemos hablado, vamos a verlo eso poco a poco en las siguientes clases. Entonces, yo les agradecería que nos sigan acompañando y por favor, si hay alguna duda, me lo comunican. Es el mejor principio de organización archivística, ya que en estos mismos documentos son los que sugieren su propia ordenación. Entonces, en este caso, los documentos de un fondo deben de mantener la ordenación establecida por el organismo productor a fin de conservar las relaciones internas entre los mismos. Tenemos aquí al principio de... Ay, disculpen, se me va la máquina. Mm, se me mueve, disculpen, hasta que se me mueve, no me obedece mucho el mouse. Ok. El principio de procedencia o de respeto de los fondos, que es el primer fundamento teórico de la archivística, que es el que tenemos que tener en cuenta para respetar el origen de los fondos. Vuelvo a repetir, no mezclar un documento de una entidad con la de otra, no mezclar los documentos de una de una oficina con otra. Acá tenemos un pensamiento de Cruz Mundet, es el director de la maestría de la Universidad Carlos III de España, de maestría de archivos, la primera maestría en español que había, antes ya existía la maestría en Canadá, pero la primera maestría en español fue la de la Universidad Carlos III de España. El director es Cruz Mundet, nos dice, hay que respetar el origen de los fondos, es decir, mantener agrupados sin mezclarlos con otros. Los documentos de cualquier naturaleza procedentes de una entidad, ya sean de una administración pública, privada, una familia, persona, respetando la estructura o clasificación propia de dicha entidad. No mezclarlas. Un mismo origen determina que los documentos no pueden desagregarse. Debe mantenerse la unidad, documentación o cada uno de los elementos constitutivos, formando el grupo cuyo origen documental obedece a esa naturaleza natural en que han sido producidos desde los documentos por una institución, empresa, familia, persona, que los ha generado, lo que permite conocer su evolución histórica
y que esa documentación no debe mezclarse con la documentación de otras entidades. Sin embargo, es importante comprender que la procedencia debe explicarse como una actividad y función a la estructura organizacional, según según el cual cada documento debe ser situado en el fondo documental del que procede y en este fondo en el lugar de origen. Es un principio fundamental según el cual los archivos de una misma procedencia no deben de ser mezclados con aquellos de otra diferente. Siempre se va a repetir esa palabrita, no mezclar, no mezclar, no mezclar. Separarlo, respetar la procedencia. Esas son las palabras claves. Respetar la procedencia, no mezclar. Principio de procedencia. Sí, de simple. No me gusta que se memoricen todos los conceptos, pero sí, procedencia, ya, no voy a mezclar y tengo que respetar de dónde procede. Suficiente. Sin embargo, el principio de orden original es, como les comentaba, es el que se debe de mantener el orden de las oficinas productoras y no debe alterarse cuando llegue el archivo central. Una vez, hace un buen par de años, en un ministerio, una secretaria me decía que había organizado todo por entidades. Y me decía que ella estaba respetando el principio de orden original, el principio de procedencia. Eso también es cuestionado. Cuando a mí me dicen, tengo todos los documentos del Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, MINSA, Educación, todos. Había mezclado todos los asuntos por entidades, ya sean asuntos de ventas, balances, auditorías, todo. No, así no significa el principio de procedencia. ¿Qué les mencioné? Respeten el asunto. El asunto es la serie documental. Por favor, respeten el asunto. Recuerden ese detalle siempre. Y en principio de orden original, también tengo un detalle. Una institución muy seria tiene problemas muy serios porque han respetado demasiado el principio de orden original. Tanto así que el día de hoy se les hace casi imposible el principio de orden original cambiarlo, porque en un inicio lo organizaron mal y justo para variar lo amarraron a los códigos. Entonces, si la secretaria ordenaba mal, también le ponían código. Cada fase de su gestión documental como tal estaba amarrada a un código. Entonces, este código bastante les incluía preocupaciones porque hoy en día se han dado cuenta que está mal ordenado, pero significaría romper los códigos. Y ellos siempre nos dicen, archivo generación, ayúdenos, ¿cómo hacemos? Le decíamos, pero es que ¿quién les dijo que ustedes deben de hacer los códigos desde el inicio? Una recomendación que siempre hacemos desde los 90 que estoy en mi oficina, es que los códigos se van a poner al final, no lo pongan desde el inicio. Y ahí vienen los problemas. También conozco municipalidades sí he visto bastante ese detalle, que le asignan un código a un expediente, a un documento, discúlpeme. Y ese documento puede ser dos documentos que son del mismo expediente y que van a formar parte del mismo expediente, al tener diferentes códigos, porque uno entró con el número 1 y entró otro con número 2, el otro se fue al código 1 y al grupo de documentos del grupo 1. El otro se fue al grupo de documentos 2 y cuando llegamos a su archivo, todos los documentos 1, todos los documentos 2, todos los documentos 3, todos los documentos 4. Y ellos también decían, sí, pero estamos respetando el orden original. Le digo, este no es el orden original. Señores, ¿se entendió? El orden original tan solamente es el orden de la oficina que se da en ese momento. Y que también, nuevamente repito, respeten el asunto. Porque muchísimos se confunden en eso. Y eso también nos ha causado bastante problema porque hay municipalidades que le asignan un código a cada documento y después en el tiempo ya no saben cómo unirlos. Entonces, ahora en día que quieren usar el famoso gestión documental, se les hace un mundo, un dolor de cabeza.
siempre hemos dicho que por favor en la gestión documental se asocie bastante la serie documental. Entonces, teniendo bien en claro el tema de los principios archivísticos, vamos a llegar a buen término para identificar la serie documental, que no es difícil. Si estuviéramos en la época, vuelvo a repetir, colonial, medieval, republicana, quizás sí, pero hoy en día no. No es difícil identificar la serie documental, pero siempre es importante tener estos conocimientos básicos de organización. Entonces, para ordenar los documentos en las oficinas debe considerarse ese orden natural que está determinado por el origen de su producción, utilidad, vigencia administrativa inmediata. Entonces, a la norma última del año 2019 del Archivo General de la Nación nos habla del proceso de procedimiento de orden original. Y los juntan de alguna otra manera y hace la diferencia de cada una, ¿no? Entonces, ese documento está en su fondo de procedencia y no debe de mezclarse como otra. Y la entidad determinará la existencia de un productor en el principio en sí. El principio determina que existe un productor, o sea, existe una institución que produce estos documentos y que también formará parte de un fondo documental, reconociéndolos a tales como tales. Entonces, este principio debe tenerse en cuenta de esa simple manera. Y el principio de orden original, los documentos deben estar organizados, clasificados y ordenados respetando las estructuras administrativas internas de cada entidad. Eso es el aporte de Perú. Perú ya le está diciendo, respetemos la organización interna al principio de orden original, porque sí, hemos tenido bastantes casos de este desorden administrativo. Que después me dicen, Shirley, ¿y ahora cómo elimino? Pues no vas a eliminar, porque primero vas a tener que reorganizar, después vas a identificar tus series y al final vas a eliminar. Entonces, cuando a mí me dicen, Shirley, ¿es fácil reorganizar un archivo? Es muy delicado, por no decir difícil. Es muy, muy delicado. Entonces, yo sugiero que siempre demórense en la organización, demórense en leer los asuntos, pero una reorganización es bien delicada, porque conozco también casos de entidades que han sido reorganizadas y salió peor. Y más cuando a veces chocamos con personas que asumen que conocen y realmente no conocen. Y peor, no consultan. Si no consultan y no hacen su trabajo pidiendo, solicitando ayuda, pues ahí vienen los problemas. En ese sentido, no se debe de alterar la organización del fondo documental de una entidad, ya que debe reflejar sus funciones de acuerdo a los procesos y procedimientos y normas internas. Por supuesto, si estamos ya identificando adecuadamente, pues no debería de alguna otra manera alterar nada de ninguna clase, ¿no? Para la aplicación de este principio, la organización documental se estructura y ordena de tal forma que demuestre que sea el reflejo o resultado de la gestión, tal como le decíamos. La gestión, ¿qué significa? Serie documental. El asunto, la gestión es el asunto, que refleje el asunto, nos está diciendo. Que sea un resultado de un asunto. Entonces, ya para terminar en lo que es procesos y procedimientos, nos damos, discúlpenme. La importancia de la organización y su relación con los otros procesos. Se va a garantizar la conservación de los documentos, va a permitir la descongestión periódica de los documentos innecesarios, facilita la programación de la transferencia de documentos de acuerdo a su ciclo vital y aprovecharemos y preveremos la disponibilidad de recursos y espacios, equipo, material y personal. Entonces, señores, a ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Si ya estamos pasando netamente a la Directiva de Organización de Documentos del 2019 que se emitió en el Archivo General de la Nación. Si no hay preguntas, entonces empezamos. A ver, la directiva nos dice, y siempre se recalca, que tenemos que identificar en qué nivel de archivo estamos. Estoy en el archivo gestión, estoy en el archivo periférico, estoy en el archivo central, estoy en el archivo desconcentrado, intermedio o estoy en el archivo histórico. ¿En qué nivel de archivo estoy? Entonces, en el caso de Perú tenemos, tal como estamos viendo, diversos niveles de archivo. Tenemos, en este caso, Perú tiene 6 niveles de archivos. Y estos 6 niveles de archivos, de alguna otra manera, también nos indican que hay una organización
dentro de cada uno de ellos. Sí, más adelante lo vamos a ver. Todos los niveles de archivos vamos a verlos y estudiarlos en su momento. Entonces, la Directiva de Organización de Documentos nos menciona que existe responsabilidad administrativa. Y esta responsabilidad administrativa, en el caso de Perú, recae en la máxima autoridad de la entidad. Cuando vemos esas imágenes de un archivo que vimos hace un momento de cerros de documentos, ¿el responsable es el archivo central? No, el archivo central hereda lo que el desorden de otras gestiones. Ahí el responsable son las autoridades. Las autoridades que no se han puesto a trabajar de alguna otra manera transparentemente, porque si yo empiezo a trabajar de manera transparente, me doy cuenta de que tengo documentos que no estoy ofreciendo a mis usuarios. Cuando me voy a los sótanos o a las azoteas y veo esas rumas de documentos, pues me doy cuenta que hay problemas, que tenemos documentos que no se están dándose una atención adecuada. Y pasa que las autoridades tienen que ser responsables de los cuales y no hacerse los ciegos, porque muchas veces los ven, porque sí los logran ver. Creo que les he mostrado en la clase anterior imágenes que están en los pasadizos los documentos. Entonces, es un poco ilógico que una autoridad de una institución grande vea los documentos en el pasadizo y se inmuta. No ve. O sea, lo ves todos los días en los pasadizos y no haces nada al respecto, de tal manera que el Archivo de Generación dedica la responsabilidad principal a la máxima autoridad. Y la segunda, al Archivo Central, porque el Archivo Central ya debe de empezar también a planificar, a gestionar acciones para que esas imágenes de rumas de documentos, de archivos abandonados, se desaparezca, no desaparecer los documentos, sino que ya cambie, se transformen en archivos serios. Esta es una imagen que también fue con Zoom. Me tuvieron que hacer bastante luz las personas que estaban a mi costado porque era totalmente negro. Usaron como varios flashes al mismo tiempo conmigo. Y este es el tamaño de mi pie. Acá se ve ancho porque yo hice zoom, pero realmente estaba totalmente aplastado el ambiente. Y esto, como les vuelvo a repetir, es el ancho de mi pie, así que acá no hay 1 metro, ni medio metro, ni 30 centímetros. Esto es así nada más de ancho. Y obviamente este ambiente tampoco no era de 2, 3 metros. Acá era el tamaño de un piso. Este es un segundo piso. Así que ya se imaginan qué tan alto fue este tamaño de este ambiente. Ok, señores, estas imágenes se deben de desaparecer. Estas imágenes deben de transformarse. Estas imágenes ya deberían de ser casos del pasado. Y muchas imágenes que les he mostrado sí son casos del pasado que han sido ya transformados y han sido de alguna otra manera aceptados por sus autoridades y aceptaron que había que hacer necesidad de cambios en la entidad y empezaron a tener bastante voluntad. Siempre repito esa palabra, no me canso de repetirla, porque el tema de voluntad no exige millones. El tema archivístico no es millones. Cuando nos vemos en las noticias, casos de corrupción de millones, yo decía, pero si organizar los archivos es miles y solamente, y los resultados son enriquecedores para la institución, pues entonces vemos que hay bastante responsabilidad de parte y desconocimiento de las autoridades. Entonces, ¿qué es la organización de documentos? Es un procedimiento archivístico que consiste en el conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y signatura de los documentos de la entidad. Siempre son estos tres: clasificar, ordenar y signar. Siempre yo asocio la organización con la clasificación, ordenación y signatura. Siempre, siempre, siempre. ¿Es lo mismo organización que ordenación? No. La organización es el proceso y la ordenación es la acción como tal. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es la organización? De otro concepto también que tenemos. Es la actividad responsable que permite tomar los criterios más adecuados para lograr la instalación de los documentos, su fácil acceso y conservación. ¿Y en qué consiste la organización de... disculpen. ¿Qué consiste la organización de documentos? Es un proceso técnico archivístico, siempre es un proceso, siempre. Por eso empecé la clase diciéndoles, estos son procesos y estos son procedimientos y estos son documentos de gestión archivística.
o gestión archivística, o gestión documental, como últimamente se menciona. Entonces, empezamos con todos ellos porque es todo un ciclo, también así como existe el ciclo vital, es todo un ciclo archivístico que se debe de cumplir. ¿En qué consiste la organización de documentos? Es un proceso archivístico que consiste en la forma, cómo se disponen los documentos para ser accesibles. Tienen como finalidad facilitar su localización para la recuperación inmediata de la información que implica nuevamente, clasificación, ordenamiento y signatura. Y es un proceso intelectual y operativo. Tendrá como producto, muy aparte de organizar los documentos, ay, discúlpeme, se me mueven estas diapositivas. A ver, un ratito. Tendrá como finalidad el cuadro de clasificación y el análisis de la serie documental. Empezamos a identificar las series documentales. El cuadro de clasificación no es un documento difícil de emitir, no es un documento difícil de elaborar. Le digo, para mí es un documento primario y de los primeros que debe de salir. No es difícil, lo repito. Sin embargo, he escuchado muchas veces a profesores de los centros de estudio de archivística, tanto de la universidad como de la escuela, que lo hacen figurar como si fuera una tesis, la cuadra de clasificación, y no es difícil. Es súper práctico, es súper, debe de serlo ágil en su elaboración. Entonces, ¿qué también nos dice la Directiva de Organización de Documentos? También, tal como estamos viendo, se visualizan las 4 etapas acá. Empezamos con la etapa de la identificación, clasificación, ordenación y signatura. Ya Perú ya empieza a ingresar que la identificación está dentro de la organización. En los primeros lecturas de los primeros autores de los años 70 y 80 de otros países, que en otros países fueron los primeros autores en el tema archivístico, se mencionaba solamente estos 3, clasificación, ordenación y signatura. Vuelvo a repetir, ¿por qué van a encontrar ustedes libros de archivística con estos 3 términos y conceptos? Porque por muchos años estuvo trabajando el tema archivístico en temas de archivos históricos. Pero cuando empezamos a ver el tema de archivos administrativos y centrales, se empezaron a dar cuenta de que había una actividad, una acción que era previa a toda, que era la identificación. Primero empezamos a ver el tema. La identificación empezó con la escuela canadiense, que fue la escuela canadiense, la australiana, que son las escuelas que ven temas más archivos administrativos y gestión documental. Y hoy en día todo lo que es documentos electrónicos y gestión electrónica. Entonces, ellos empiezan a ver, y sí, por supuesto, que habían acciones que se tenían que hacer antes de la clasificación, la ordenación y la asignatura. Había que identificar el organismo, principio de procedencia, identificar la sección y principio de procedencia, identificar el tipo, identificar la serie. Por supuesto que acá empezábamos con el principio de procedencia, la identificación, o sea, leer. Tenemos que leer, no seamos tan mecánicos. Nos podemos equivocar y más si vamos a enseñar a los trabajadores bajo nuestra tutela, bajo nuestra responsabilidad. Tengo 2 trabajadores, tengo 3 trabajadores, y si no tuviera trabajadores, tengo asistentes en las oficinas de archivo de gestión, tengo secretarios en los archivos de gestión, y si yo les digo que lo hagan de manera mecánica, también lo van a empezar a hacer mal. Entonces, siempre inculquen el tema de la lectura, no sean tan rápidos. En la clasificación, obviamente, va a ser orgánica. En este tipo de clasificación, las series son agrupadas en razón de las divisiones administrativas, unidades de organización o de la propia estructura orgánica de la entidad, ¿no? En eso tenemos a las entidades, la oficina, la serie, las fechas extremas y lugares. Vamos a clasificar por entidad, por oficinas, por series, por fechas extremas, lugares, etcétera, etcétera. Y la ordenación va a ser alfabética, numérica, cronológica, y las asignaturas establecen los códigos de identificación de las secciones, de las series y de identidad, facilitando su inmediata localización. Sobre este tema, ahorita lo estoy tocando de manera un poquito rápida, porque en la próxima clase ya me demoro con cada uno de ellos. Ay, pareciera que fuera así un párrafo, un poquito más que un párrafo, es un poquito más, y hay que explicar. Yo agradecería que me hagan todas las preguntas, vuelvo a repetir, yo avanzo, y ya va a ser un poquito de pesado retroceder. Entonces, lo que sí vamos a ganar tiempo el día de hoy,
va a ser con la identificación de documentos. Vamos a hacer, es un paso previo, por supuesto que es un paso previo. La identificación de documentos, tal como les mencionaba, se empezó a hablar ya de la escuela canadiense y la australiana, y la de Nueva Zelanda, obviamente, también. Que sí, está bastante ligado con el tema administrativo, porque vamos a asociarlo con las famosas agrupaciones documentales. Voy a identificar la institución, que es el fondo documental. Empecemos a hablar términos archivísticos. Voy a empezar a identificar el fondo. Voy a empezar a identificar la sección, la serie y las piezas o tipos documentales. La universidad, la entidad, el hospital, la municipalidad, la oficina, la gerencia, el área, el equipo de trabajo, la subgerencia, la dirección y las series como tales. Y dentro de las series hay piezas o tipos documentales, por supuesto que sí, hay piezas y tipos documentales. Entonces, estas piezas y tipos documentales, tal como los estamos visualizando, están dentro de la serie documental y las debemos identificar. Si no las identificamos, entonces nos damos cuenta. Tal como yo les comentaba, voy a empezar a comentar esa parte es importante, de identificación. Identificamos primero antes de organizar. Identificación es lectura, a leer qué dice. Shirley, ¿dónde identifico el fondo? Pues todo documento tiene un sello. Y ahí dice la entidad a la que le pertenece. Todo documento dice de qué oficina lo emitió. Ah, esa es la sección. Todo documento tiene un asunto. Esa va a ser la serie. ¿Y qué documentos forman la serie? Son varios, porque un expediente está engrampado, recuerden. Oficio, y la siguiente es informe, y la siguiente es un memo, y después sigue otro informe, y al final varios documentos más, varios tipos documentales más, y al final está la resolución. Entonces, todos esos tipos documentales se guían y están unidos por el asunto en sí. Y este asunto se llama serie documental. Identificar la serie es el detalle, porque a veces muchos se confunden y asocian, tengo resoluciones, Shirley, tengo informes, tengo memos. No, tienes que leer, porque solamente si tú asocias de que piensas y piensas que ya estás organizando solo por tipos documentales, pues nunca vas a llegar a ser. Ese es el primer problema que tienen los archivos centrales con las oficinas. Explicarles que su organización, que es por tipos, no es suficiente. Tienen que empezar a hablar del asunto que estos documentos se generan y cómo se llama ese asunto. Se llamará serie documental, ¿no? Entonces, un poquito para recordar qué cosa es fondo documental, qué sección, algo ligero, no me voy a demorar mucho. No es mi intención tampoco demorarme. Fondo documental corresponde a todos los documentos de la entidad y por todas las unidades de organización en el ejercicio de sus funciones y en el desarrollo de sus actividades estructurados de acuerdo a criterios orgánicos, funcionales y mixtos. Sección vendría a ser la oficina, pero también hay un concepto. El concepto nos dice que es el conjunto de documentos que corresponden a la división de un fondo documental, o sea, la oficina. Para la identificación de cada sección se toma en cuenta la unidad de organización, la unidad orgánica, o división funcional de la entidad pública sin mencionar el nivel jerárquico. Y serie documental es el conjunto de documentos que poseen características comunes producidos por una unidad de organización en el ejercicio de sus actividades o funciones regulados por una norma jurídica, procedimiento y por consiguiente son archivados, clasificados y evaluados como unidad. ¿Por qué subrayo en el ejercicio de sus actividades o funciones? Nuestras actividades se reflejan en el ROF, en el MOF, en el TUPA, en el TUSNE. Entonces, señores, como les comentaba, si estamos organizando documentos de archivos de centrales, por eso les pregunté empezando la clase de qué entidad venía cada uno de ustedes, poco para saber si venía alguien de algún archivo histórico, alguien venía de algún archivo de alguna otra manera que tuviera 200 años, pero no, aparentemente todos son personas de instituciones de los últimos años, que no está mal, está bien. Entonces, acá nos vamos a guiar bastante en el ROF.
Algunas personas me dicen, Shirley, pero yo no me guío de ROF. Bueno, entonces tú tienes una institución de archivos históricos. Porque si tú trabajas en administración pública, institución que no tenga ROF es raro, por no decir que no hay. Entonces sí te debes de guiar, porque ahí están tus funciones, ahí están tus actividades, ahí te dicen qué documentos se van a elaborar. Vamos a tener el taller de cuadro de clasificación, sí lo vamos a tener más adelante cuando hagamos el curso de gestión de documentos. Hoy en día vamos a llegar en este curso, en este módulo, de una manera muy ágil, muy sencilla, el tema de cuadro de clasificación, pero hay todo el taller más adelante. Entonces, en el nombre de la serie es claro, conciso, no se debe de repetir, porque también recuerden que si las series documentales son el reflejo de los asuntos están en el ROF. No existe ROF en el Perú, MOF, TUPA, TUSNE, que tengan dos funciones iguales. Por ende, si no existen dos funciones iguales, tampoco existen dos series iguales. No se les acepta, no se les aprueba el ROF a ninguna entidad con dos funciones iguales. Por eso se dice que está prohibido la duplicidad de funciones. Eso está prohibido y eso creo que lo hemos escuchado bastante. A todos los que estamos en la administración pública lo escuchamos mucho, muy seguido. No debe de haber duplicidad de funciones porque eso hasta cierta parte está penado. El nombre de la serie es claro, conciso y de preferencia que sea irrepetible en otra serie, salvo que se precise en ello en una norma o base legal. Por supuesto, evitar nombrar las series empleando únicamente el tipo documental, lo que yo les decía hace un momento. Algunos asocian resoluciones, informes, memos, oficios, cartas. Shirley, esas son mis series. Uf, ¿cuántos no conozco? Conozco bastantes, muchos diría. Pero no, esas no son las series, esos son los tipos documentales. Tenemos que llegar a la serie. Pero Shirley, yo vivo feliz y contento, mis secretarias también con esos nombres. ¿Por qué quieres llegar a la serie documental? Bueno, todos queremos llegar a la gestión documental, al modelo de gestión documental, ¿no? Pues si todos queremos llegar al modelo de gestión documental, todos queremos llegar al expediente electrónico, pues señores, no hay otra. Es la serie documental con la que se trabaja. Es la serie documental con la que vamos a trabajar el programa de control de documentos, es la serie documental con la que vamos a trabajar el expediente electrónico, es la serie documental con la que trabajamos el modelo de gestión documental como tal. Entonces, es aquí donde tenemos que empezar a reflexionar nuevamente si lo que estamos haciendo en nuestras oficinas está bien o está mal. Vamos a tener la clase netamente de serie documental con el cuadro de clasificación, porque a veces se asocia, vuelvo a repetir, tipo documental. La serie documental es el producto de la confluencia entre el productor, de la unidad orgánica en este caso, la función y el tipo documental. Por eso siempre les hago este dibujito, les enseño este dibujito, para que un poco lo recuerden siempre. No asocien tipo documental como serie, porque muchos asocian como serie el tipo documental. El tipo documental es más que un documento o un tipo. Es el asunto. Y el asunto se refleja en el ROF bastante. Ya tenemos una ayuda en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es un tipo documento? Recuerden, señores, que en administración pública ya están de alguna otra manera ya normalizado memo, resolución, planilla, comprobante de pago, PECOSA, carta, solicitud. En administración pública ya existen los nombres a los documentos. Los documentos todos vienen con nombre. Partida de nacimiento, actas de notas, constancia de egresado, pasaporte, récords de migraciones, ¿qué más? Balances de estadísticas de flujo de minerales, de petróleos, etcétera, etcétera. Ya todo tiene un nombre. Eso es el tipo documental, en pocas palabras. El concepto nos dice que es la unidad documental producida por un organismo en el desarrollo de su competencia concreta. Lógico,
no le ponemos ese nombre porque que queremos ponerle, sino le ponemos ese nombre porque está regulado por un procedimiento y cuyo formato, contenido informático y soporte son homogéneos. Y el formato ya está establecido y el procedimiento para tal cosa también. En el TUPA, institución, si sus instituciones tienen TUPA, en el TUPA se dice cuál es el procedimiento o cuáles son los documentos que integran para hacer un trámite. Si quiero sacar una licencia de construcción, voy y leo el TUPA y me dicen, para solicitar licencia de construcción deberá presentar solicitud, DNI, carta, factura, boleta, etcétera, map, planos, etcétera, fotos, etcétera. En el TUPA me dice todos los documentos que van a formar parte del expediente. Por eso es importante el TUPA. En el caso de municipalidades, los TUPAs ya están casi todas, tienen los TUPAs bastante avanzados. En el caso de las universidades, más o menos avanzados los tienen. ¿Por qué le digo? Porque en el caso de la municipalidad se ha avanzado un poco más que las unidades de línea, de los órganos de línea. En el caso de la universidad es solamente órganos de línea. En el caso de la administración pública en general, ministerios, superintendencias, entidades, etcétera, etcétera, es algunas oficinas. Sí, sí, lamentablemente algunas oficinas. Pero eso es una buena señal que en las municipalidades haya avanzado. Me gustaría que en todas las oficinas del Perú, de una entidad, todas ya tengan TUPA, porque ya tendríamos ya bastante resuelto el tema de la serie documental. Ya lo tendríamos bastante resuelto. Ok, señores, entonces un tipo documental es casi lo que estamos visualizando, ¿no? Es un oficio, es un asunto. Por ejemplo, ¿ustedes qué asunto les darían? Y ahí sí yo quisiera una intervención de todos ustedes. A ver, 2 o 3 personas que me digan cuál sería la serie documental de este tipo documental. El tipo documental es oficio. ¿Y cuál sería la serie? A ver si alguien me dice, Chiro, yo creo, a ver, ejemplos, quisiera escucharlos. ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es el asunto de el asunto o la serie documental de esta serie? A ver, ejemplos, por favor. Y ya estaríamos, ya casi, ya me faltan pocas diapositivas y ya estamos cerrando la clase. Por favor, ejemplos, por favor, a ver si han entendido un poquito. ¿Cuál En sería la serie? Gracias. este caso estaríamos hablando de una conferencia internacional de archivos. Entonces, por ahí Ya, iríamos en el camino al tipo documental. ya. El oficio es el tipo, el asunto es una conferencia. El asunto puede ser, podríamos llamar la serie conferencias. Otro ejemplo, no está mal, está bien, pero a ver, ¿qué otro ejemplo? ¿Alguien más me da otro ejemplo? ¿Alguien más me da otro ejemplo? En el ROF de mi entidad o de la entidad X dirá elaborar conferencias, realizar conferencias. ¿O qué palabrita aparecen en los ROF para estos asuntos? ¿Desarrollar conferencias? Porque más o menos está ligado a lo que dice el ROF. ¿Otro ejemplo? Todos tenemos estos oficios en nuestras entidades, ¿ah? La mayoría de las entidades ¿qué hacen las entidades? Hacen conferencias, pero ¿cómo lo llamamos también? Es macro, de una manera más macro. Y de esa manera Capacitaciones. ya, buena, capacitaciones, buena, buena, sí, sí, buena. ¿Alguien más? Por ahí va bien. Felicitaciones al señor Herrera y a Melina. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo? Otro ejemplo más y ya estamos. A ver, un ejemplo más y ya nos pasamos a otro tema. Por favor, un ejemplo más. Pero va por ahí, ¿ah? ¿Entendieron la dinámica? Va por ahí. Un ejemplo más, por favor. A ver, señores. A ver, me gana el tiempo. Está bien lo que dice Melina. Capacitaciones podría ser la serie.
La serie también podría ser eventos, sí, eventos, conferencias, seminarios, charlas. Otros podrían llamar difusión. En OROF aparece la palabra difusión, desarrollar, elaborar, gestionar, difundir, dice, ¿no? Difundir, ok. Desarrollar capacitaciones también aparece. Raras veces aparece la palabra conferencia, seminario, charla, raras veces en OROF, pero más aparece la palabra capacitación, eventos, difusión. Esas tres sí aparecen. Entonces, felicitaciones a los señores que intervinieron, sí, va por ahí, va por ahí. Entonces, siempre vean de manera macro y al toque agarren siempre el ROF a su costadito agarren el ROF. A ver, el ROF no dice conferencia, pero Shirley, ¿qué más puede ser? Asócienlo, asociémoslo. Conferencia es una capacitación, es una difusión y es un evento. Entre esos tres, por ahí ronda la serie documental. Sí, podríamos llamar, Shirley, entonces la serie documental eventos y pongo las conferencias, pongo las charlas, pongo los seminarios. Sí, puedo llamar la serie difusión y le pongo conferencias, charlas, hasta exposiciones, por supuesto. ¿Ven? Entonces, vamos asociando. Agradezco, señores. Felicitaciones, gracias. Tenemos también, entonces, entendamos, por eso ya lo último, ya estoy terminando, que identificar si es una pieza documental simple o es una pieza documental compuesta. Si identifico adecuadamente, sé perfectamente tal que en este caso, como vimos hace un momento, es un tipo documental, es un oficio, es una carta. Pero si es un expediente, respetemos el expediente porque es una unidad documental compuesta, ¿no? Pieza documental es una unidad documental, es la mínima expresión dentro de un fondo documental y forma parte de una serie, simples o compuestas. Unidad simple, tal como estamos visualizando, es un oficio, es una carta, es un memo, es una solicitud. Y unidad compuesta es aquel documento que está de alguna otra manera formado por más de un tipo documental. Su contenido se mantiene porque maneja la misma unidad de información. Lo vamos a visualizar en los legajos, en las historias clínicas, en los expedientes. Siempre hago este ejemplo porque siempre lo he visto. Cuando yo tengo un folder de muchos oficios, perfecto. Es el folder de oficios. Perfecto. Pero siempre y cuando esté el oficio 1, 2, 3, 4, hasta el oficio 100, pero solo, oficio solo, una hojita. Ok, hasta ahí estamos bien. Pero si a mí me dicen el oficio está engrampado, informe, memo, carta, solicitud, resolución, ya dejó de ser oficio, ya dejó de ser memo, ya dejó de ser carta, ya es un expediente. Y si está el expediente dentro del folder principal, retírenlo. Y que se vaya a formar este expediente que está acá al folder de expedientes del asunto que le corresponde. No lo dejen. Ya, y eso es la mejor sugerencia y asesoren así a todas las secretarias. Por favor, si tienes el correlativo de oficios que están solitos, perfecto. Pero si en tu folder ya no están los correlativos, ya hay varios expedientes, pero te dicen, pero acá dice oficio, pero acá dice memo. Sí, pero está engrampado. Ya varios documentos. Ese ya dejó de ser memo, ese ya dejó de ser oficio. Ese pásalo al folder de expedientes. Ah, ya. Y ahí vamos a empezar a identificar más rápido las series documentales. Entonces, tengamos en cuenta que, disculpen, que es un expediente que se forma de una manera, de forma de agregación sucesiva de diferentes tipos documentales. Los documentos se deben de foliar y ordenar en el interior de la unidad de archivamiento siguiendo la cronología de los hechos. Vamos a tener la clase de foliación, por supuesto, y ahí los invito a que no falten, por favor, y que me hagan todas las preguntas. Entonces, ¿qué es correspondencia? Correspondencia son aquellos documentos que se producen dentro de una unidad orgánica de comunicación intrascendente. Documentos que no tienen de alguna otra manera ninguna relación con las funciones de la unidad y son documentos que eventualmente son ejecutados y no originan mayor trámite.
Por ello, su ubicación en la sección siempre se recomienda ubicarlos al final de la oficina, de las series documentales. Cuando empiece a hacer mi cuadro de clasificación, acuérdense bien, correspondencia va al final y es el de menor valor. Eso siempre se recomienda. Una o dos entidades en el Perú tienen la correspondencia como valor permanente. Y lo han sustentado, por si acaso, lo han sustentado porque la información para ellos lo consideran que la correspondencia es importante, pero son una o dos. Todas las demás, las 3.500 entidades, correspondencia es temporal y es el de menor importancia, tal como lo estamos visualizando. Vamos a encontrar en correspondencia documentación que no es de mi oficina, documentación que es intrascendente. A ver, me han repartido los oficios, me han repartido cartas, me han repartido hasta memos de invitación al partido de fútbol. Va a haber la camadería por el Señor de los Milagros el viernes. Va a haber paro, va a haber teletrabajo. Nos han dicho que vayamos a nuestras casas. ¿A todos nos llegan estos documentos? Sí, a todos nos llega, virtual o físico. ¿Dónde lo pongo? ¿Voy a crear la serie paro? ¿Voy a crear la serie camadería? No, esa es correspondencia. Se les repartió a todas las oficinas, es intrascendente. Es documentación que no esté relacionada con los que yo hago, con mi oficina. Por supuesto, no está relacionado con mi oficina. A veces nos llegan hasta copias de resoluciones. No está relacionada. Pero sí, es una resolución, es importante, sí, pero no es el original, es la copia. Entonces, por lo tanto, es correspondencia. Y eventualmente ejecutadas. Ahí sí muchas veces he visto a personas, a varias oficinas, que me crean la serie Pecosas. La serie Pecosas solamente le corresponde a abastecimientos o logística, no le corresponde a otro más. La serie PEI, POI, tampoco les corresponde, planes anuales, tampoco les corresponde a las oficinas. Esas series les corresponde planificación y presupuesto. Entonces, ¿esa serie no es mía? No, esa serie no es tuya. He visto hasta que crean la serie vacaciones, pero tú no eres personal, tú eres un órgano de línea. Pero es que en mi oficina salen a cada rato. Sí, pero eso no es tu serie, no es tu función. Tú los ejecutas eventualmente. Todos ejecutamos cosas, sí. Todos ejecutamos PayPoint, planes anuales, programación anual, todos hacemos, sí. Disculpen. Pero, ¿es nuestro? No, no es nuestro. Entonces, en este caso, señores, lo que tendríamos que hacer es simplemente que esos documentos forman parte de correspondencia. No van a formar parte de ninguna otra serie documental de la oficina. ¿Se entendió la idea de lo que es correspondencia? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Entonces, señores, a ver si me ayudan, Johanna, nuevamente. Voy a tratar de visualizar una, un video. Y ojalá que se visualice nuevamente. A veces no me ayuda la computadora, pero es la intención de que sí se visualicen. Ujú. Es sobre los principios documentales. A ver un ratito. Por favor, me esperan un
¿Se logra ver el video? ¿Se logra ver la imagen? Por favor, ¿me confirman? Sí se ve. Ojalá que se escuchen, aunque viene con letras, pero igual quisiera que se escuche. Mm. ¿Se escucha la musiquita? Porque solamente musiquita. No tiene sonido, solamente es una música. Se escucha no tiene sonido, solamente es música y son letras y música, pero no tiene sonido, o sea, no hay palabras. Por eso también la escogí, porque últimamente tengo problemas con el audio. Si se logra ver la imagen, no hay problema, pero de repente en el tema de la música, es una música nada más, pero en sí es letras. Entonces los invito por favor a leer el video y a ver el video, pero no tiene música, no tiene audio mucho en sí. Ok, señores, entonces más o menos eso era la intención del curso del día de hoy, de la clase del día de hoy, para ver lo que eran los documentos de la gestión archivística, de la gestión documental en el principio en el proceso de organización de documentos. Y la próxima clase ya entramos a lo que es signatura,
a lo que es ordenación, clasificación y signatura como tal. Entonces, señores, ¿alguna consulta más? ¿Quisiera alguna pregunta? De lo contrario, ya estaríamos terminando la clase de hoy y los invitamos nuevamente el día miércoles a las 8 en punto a reunirnos nuevamente para escuchar ya el tema netamente de lo que es organización de documentos. Y vamos a ver el tema de ordenación, clasificación y signatura. Y vamos a ver un poco, de una manera un poco general, el tema de cuadro de clasificación. Hay toda una clase más adelante, toda una clase hasta si se puede hacer hasta con taller online. Una vez lo hice, ya me gustaría hacerlo nuevamente el taller online, pero en su momento lo haremos. Entonces, señores, de mi parte ha sido un gusto haberlos estado, que nos hayan acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Nos estamos viendo el día miércoles. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.